está pendiente que vayamos a Brasil, a Sao De todas Paulo, maneras, Río de Janeiro. tenemos muchos proyectos por delante. Gracias por Gracias, compartir mi amable. tu experiencia, Muchas gracias. y nos has dejado a todos con las ganas de seguir viajando. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Siendo las 3:30, nos vamos ahora con Geraldine Maurer. Muy buenas tardes, Geraldine. ¿Me Hola, escuchas bien? buenas tardes. Sí, te escucho bien, te escucho muy bien. Sí, Buenas tardes, Geraldine, ¿nos escuchas? sí, yo los escucho. ¿No me escuchan? Ah, perdón. ¿Ahora? ¿Aló, aló? Sí. Ahí está. Sí, bueno, Ok. perfecto. Ya, genial. Quería saber si está bien PowerPoint. Sí se puede visualizar. Lo estamos viendo en pantalla. Genial. Así es. Ok. Perdón, ¿está la carátula o hay otra foto? ¿Dice futuro de la alimentación saludable? Sí, está la carátula. Genial, ya, buenísimo, gracias. No hay de qué. Adelante, Geraldine. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo al Patronato Gastronómico por esta oportunidad de poder hablar sobre nutrición, de poder compartir algunos datos importantes, porque la combinación que hay entre la nutrición y la alimentación saludable y la gastronomía es sumamente importante, ¿no? En base a la riqueza que tenemos, que ya muchísimos han hablado acerca de la riqueza de los productos y la variedad que tenemos en nuestro país, que es envidiable, ¿no? Y cómo hacer para alinear esto con una alimentación saludable. Bueno, mi nombre es Geraldine Maurer, para los que no me conocen, soy nutricionista clínica, he trabajado también en el Ministerio de Salud justamente promoviendo la ley de alimentación saludable, ¿no? Porque la normativa es muy importante para poder corregir algunos errores que se van viendo en las estadísticas, porque nos estamos desviando hacia la obesidad y el sobrepeso en números muy alarmantes. Entonces acá tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Somos un todo para hacer que el futuro de la alimentación sea saludable en nuestro país y en el mundo, ¿no? Son, digamos, aspectos también distintos hablar en base a lo que sucede acá en el Perú. Y entonces voy a hablar un poco del Perú y un poco del resto del mundo en relación al futuro de la alimentación saludable. La definición de alimentación saludable, ¿no? Es aquella que proporciona nutrientes necesarios para poder estar saludable, crecer adecuadamente en los niños, mantener una buena salud, ¿no? Y esa es un poco la definición de la alimentación saludable. Imagínense obtener toda la cantidad de nutrientes que una persona necesita para estar saludable o en caso de los niños crecer, en el caso de la embarazada también alimentarse ella y al bebé, ¿no? Se requiere una gran variedad de nutrientes. Acá, por ejemplo, en esta rueda de alimentos vemos un montón de alimentos y tipos de vitaminas distintos. Entonces, en realidad... Geraldine. Sí. Sí, Geraldine, ¿puedes ampliar tu pantalla, por favor, para claro. poder... Sí, por favor, serías tan amable. Muchas gracias. Sí. ¿Así? Exacto, perfectamente. Ya. Ahí está. Muy amable. Sí, gracias. Entonces, nosotros comemos por, digamos, costumbre, tenemos hábitos distintos, cada país come de forma muy distinta con los alimentos que tiene a disposición, ¿no? En su entorno principalmente. Ahora con las importaciones llegamos a tener también más variedad, pero en base a ello tenemos que tratar de obtener toda esta cantidad de nutrientes y a veces esto no resulta fácil. Quiero hablar un poco de las estadísticas en relación al sobrepeso y la obesidad. En el Perú, fíjense, tenemos 70%, 69.9% entre sobrepeso y obesidad en adultos. Entonces estamos hablando de unos números muy elevados que vienen en aumento, o sea, cada vez es más y más y más. Pero lo más preocupante de todo es que los niños
cada vez están más gordos, cada vez hay más sobrepeso y obesidad infantil y problemas relacionados con los adultos. O sea, hoy en día la diabetes, que era diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, se ve en niños. O sea, todo eso está mutando hacia, digamos, empeorar el estado nutricional de la población general, porque la tendencia al sobrepeso y obesidad es una tendencia mundial, no solo del Perú, sino sucede en todas partes del mundo. Y esta convive con la desnutrición, al menos en el país. Tenemos, si bien es cierto, ha venido bajando muchísimo en los últimos 20 años, a nivel nacional tenemos un 12.9% de desnutrición crónica. La desnutrición crónica se define como una estatura pequeña en niños. Menores de 5 años normalmente se toma esta medición. De todas maneras es muy elevada, debería ser 0 prácticamente, pero venimos de un 85% hace 40 años, ¿no? O sea, de una pobreza y una carencia alimentaria sumamente extendida en el país, que por suerte ha ido mejorando año tras año, ¿no? Más o menos hacia la baja de un punto porcentual por año. Convivimos entre estas dos situaciones que hay que combatirlas, ¿no? Una por una, obviamente son distintas estrategias, pero esos son quizá uno de los mayores problemas que tenemos en relación a la salud pública, en la que la gastronomía puede ayudar muchísimo, ¿no? En ambos, digamos, en ambas problemáticas. Quisiera también comentar qué sucede con la carencia de micronutrientes, que también es un problema global y un problema de nuestro país que tiene, digamos, una larga data, ¿no? Acá vemos el mapa de la deficiencia de hierro en el mundo. Entonces vemos que muchos países pobres tienen una tendencia mucho mayor de anemia, por ejemplo, que los países del norte, ¿no? Y tenemos también que apuntar hacia las preparaciones que ofrecemos y que promovemos culturalmente, para poder llegar sobre todo a las zonas donde la desnutrición es mayor, que son las zonas urbano-marginales y las zonas rurales alejadas de las ciudades. Es donde hay más desnutrición, ¿no? Más carencia de micronutrientes. Para explicar un poco el tema de micronutrientes, no quisiera hablar así en esos términos tampoco tan especializados. Se refieren sobre todo a nutrientes que tienen los alimentos de origen animal. Las carnes, por ejemplo, tienen un alto contenido de hierro y de muy buena calidad, ¿no? ¿Y qué sucede? Que justamente la mayoría de deficiencias de micronutrientes se da por la carencia de alimentos de origen animal. El zinc, el fierro, también la vitamina A. La mejor calidad de vitamina A se encuentra también sobre todo en los hígados, en los alimentos de origen animal. Y bueno, eso es como una característica. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos un estudio del consumo de alimentos de origen animal, vamos a ver que es muy bajo en el país. En el país no se consume mucha cantidad en sí de carnes, ¿no? En las zonas también rurales vemos que la alimentación se basa en vegetales, en tubérculos, en cereales, ¿no? Es una alimentación, como hoy día está de moda decir, basada en plantas, pero acá eso no es nuevo, porque así se consume en las zonas, digamos, urbanas, urbano-marginales y rurales de zonas alejadas, donde hay más pobreza, alimentos, digamos, prácticamente la alimentación diaria es vegetariana. Muchos deben haber visto y vivido cómo es la alimentación en base a fideos, tubérculos, que las mismas, digamos, poblaciones rurales siembran sus propios alimentos, maíz, quinoa, avena, cebada, etcétera, que se utiliza para la alimentación cotidiana. Y eso genera la carencia de micronutrientes. Creo que es interesante saber esto en sí para promover también tipos de procesos en
digamos, los productos de origen animal para que lleguen a estas zonas que muchas veces son difíciles de llegar, incluyendo la selva, porque la selva también, digamos, tiene características muy interesantes de gastronomía, y también en muchos lugares la alimentación se basa en plantas solamente, y sí hay una desnutrición también muy, muy elevada, además de otro aspecto que es muy interesante, importante, que es la contaminación del agua, la contaminación del ambiente, que hace que las personas también tengan una desnutrición por infecciones, por diarreas recurrentes, que también es, digamos, un factor importante. Por eso la gastronomía incorpora también dentro de su trabajo la parte del riesgo de los puntos críticos, la higiene, ¿no? Y también ver de dónde proviene este alimento, dónde se sembró, etcétera. Una serie de factores importantes para determinar, digamos, la procedencia de estos alimentos. Y bueno, entonces acá, por ejemplo, digamos, los historiadores que han analizado también la alimentación de la época de los quechuas, incas, veían que, por ejemplo, en Caral han encontrado restos de pescados, pero en cantidades, ¿no? Y se sabe que el pescado lo secaban y lo trasladaban a distintos niveles de altura, a distintas poblaciones en la época inca. Entonces se consumía, digamos, en todos lados. Había una buena distribución y hacían un equilibrio bastante interesante en relación a este tipo de proteína y hierro y también yodo, que vamos a ver ahora, que es muy carente en estas zonas. Entonces hay que tratar de encontrar, por ejemplo, las opciones secas para poder llegar a estas zonas alejadas donde tampoco encontramos mucha electricidad, ¿no? O si hay, tampoco hay refrigeración adecuada. Entonces hay que pensar en productos secos salados como para que sí tenga una efectividad en propuestas, por ejemplo, que mejoren la nutrición de las personas que, por ejemplo, tienen anemia en el país. Acá tenemos una estadística, por ejemplo, Puno con 70% de anemia, es altísimo. Cusco 57, Huancavelica 54, ¿no? Y así, bueno, tenemos acá el mapa que pueden observar con la prevalencia de anemia en el país, ¿no? Porque también se debe trabajar así por zonas, porque las realidades culturales y alimenticias son muy distintas. Ahora quiero hablarles del yodo. El yodo es un mineral sumamente necesario para todos, ¿no? Es tan necesario que si la mujer embarazada no consume suficiente cantidad de yodo, va a tener un bebé con un trastorno que se llama cretinismo, que es como un retardo mental. El yodo funciona en todas nuestras células y yo les digo, casi todos tenemos deficiencia de yodo, ¿no? Digamos, las recomendaciones diarias son de 150 microgramos, pero los estudiosos hoy en día dicen que la recomendación debería ser 4 veces más de esta dosis que se ha dado como unos mínimos. ¿Y qué pasa? Que el peruano, acá en Perú consumimos pescado como una vez cada 15 días y el yodo se encuentra principalmente en productos de origen animal, en productos marinos del mar. Algas y peces, algas y peces. A mí me gusta mucho la idea, por ejemplo, de la cocina japonesa, china, en que se aprovecha todos los productos marinos. O sea, nosotros en el Perú tenemos tal cantidad de algas que no son usadas, que me parece que deberíamos repensar esto para poder industrializarlas de una mejor forma, secarlas, ponerlas a disposición de la cocina, de las amas de casa, de los restaurantes, para que sean usadas de una forma mucho más cotidiana, porque es un alimento de altísimo contenido de yodo y de fibras, que son sustancias carentes en la alimentación de la mayoría de peruanos. Y como ven en este mapa, el yodo es un problema mundial, es un problema
endémico de carencia de yodo, que también está un poco relacionado con el sobrepeso, quizá porque el yodo es la materia prima de la hormona tiroidea. Pero bueno, es muy importante tener, aparte de la normativa de la sal yodada, que es un tema importante, porque digamos, con la normativa de la sal yodada se pudo erradicar, por ejemplo, el bocio en las zonas altas, donde casi no hay yodo en los suelos, ni tampoco la gente consume productos de mar. Sin embargo, hoy en día, un grupo de odontólogos, hace ya unos años, generaron una ley donde había que fluorizar la sal, entre comillas, para evitar las caries dentales, pero se ha visto que para la prevención de la carie dental el flúor debe ser tópico, pero no consumido porque también es nocivo y compite con el yodo. Si yo como flúor, el yodo ya no se va a absorber, imaginen lo que ha sucedido. Entonces, la sal yodada, y ahora es fluorada, evita que el yodo, digamos, se aproveche de una forma adecuada, tenemos ese problema. Entonces, en relación a lo que la nutrición, la gastronomía, la ingeniería de los alimentos podemos hacer es tratar de incorporar mucho más platos que tengan, por ejemplo, algas, que va a resultar muy económico y de una gran riqueza de yodo para poder llevarlas a la sierra y a la selva, ¿no? Y también tratar de consumirlo más en la costa, porque les comentaba que el consumo de pescado per cápita es de, digamos, una vez cada 15 días, ¿no? Estamos más o menos en 15 kilos per cápita al año, mientras que Japón, etcétera, Japón sobre todo, tiene 40 kilos per cápita al año. Entonces, exportamos muchísima harina de pescado, etcétera, pero casi no lo consumimos en nuestro país. Acá fuentes, por ejemplo, con alto contenido de yodo son las algas marinas y los peces, los mariscos, los crustáceos, todos los productos marinos, absolutamente. Los demás productos casi no tienen yodo, no se les puede considerar porque dependen del suelo. Entonces, tratemos de considerar a los productos que son del mar. Fíjense, la selva, hay una carencia de yodo altísima, la sierra, etc. Y aprovechemos estos productos que nos da el mar para poder llevarlos a, digamos, a todas las zonas geográficas que tenemos tan difícil acceso en Perú. Bueno, otro aspecto importante en relación al futuro de la alimentación saludable es cuidar nuestra agua, nuestros ríos, nuestras lagunas. No pueden ser un basural, ¿no? El río Rímac debería estar lleno de camarones, ¿no? Y tenemos que exigir que el agua de nuestro país y en otras partes del mundo seguramente que pasan cosas similares, no sea un botadero, ¿no? Esto me parece que es muy grave y que tenemos que hacer, digamos, normativas en conjunto, solicitudes en conjunto de todas las personas que estamos interesadas en mejorar el estado de salud de la población. Porque si por un lado yo como alimentos nutritivos, por otro lado voy a tomar sustancias contaminadas que me van a enfermar, llenar de metales pesados, de bacterias, etc. Entonces creo que también acá tenemos una tarea en conjunto que hacer, sumamente importante, limpieza de ríos, de mares, de lagos. Otro aspecto que quiero comentarles es el ingreso de los productos ultraprocesados a los hogares, ¿no? Dentro de la definición de alimentos ultraprocesados, bueno, es, digamos, bastante simple, ¿no? Por ejemplo, si alguien me puede decir qué cosa es una bebida gaseosa, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene una bebida gaseosa? Entonces, un alimento ultraprocesado es aquel que uno no tiene idea qué cosa está comiendo. No sabe qué cosa es una gaseosa, pero no tiene idea de que tiene color amarillo número 5, rojo número 2, que tiene benzoatos, un montón de nombres químicos muy difíciles de pronunciar, etcétera, en grandes cantidades de químicos, ¿no? Y muchísima azúcar, ¿no? Muchísima sal.
muchísimos químicos. Esto es un ultraprocesado que ha venido a afectar nocivamente la alimentación de toda la población. Ya desde hace aproximadamente más de 20 años que ha habido como un boom de este tipo de productos, que lo que hace es llenarnos de azúcar. Y el azúcar es un elemento que se le considera tóxico, ¿no? Sobre todo si se consume con muchísima frecuencia de forma diaria. Nosotros vemos a los niños en las escuelas tomando gaseosas todo el tiempo, o juguitos envasados llenos de azúcar que parecen saludables pero que en realidad no lo son. Entonces aumento mi consumo de azúcar, azúcar, azúcar y voy engordando. Esto debe ir cambiando debido a que es parte del problema de la obesidad. Queremos, dentro del grupo también de ASPEC al que pertenezco, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, el grupo de nutricionistas, que esto, digamos, tiene que cambiar. Tenemos que tener más alternativas trabajando en conjunto también con la gastronomía, opciones que, digamos, que los niños obtengan y que, digamos, no pueden, digamos que, por ejemplo, un niño se acostumbra a consumir estos productos que tienen altísimo contenido de sal y de azúcar. Y luego de comer esto, se comen una manzana y no le van a sentir el sabor porque malogra el paladar. A eso quería ir. Malogran el paladar y a la hora que consumen un producto natural no les gusta. Entonces hay que, digamos, ir cambiando y los padres de familia hoy en día que tienen niños pequeños, ir repensando el consumo de este tipo de productos en sus niños para poder darles un futuro mejor, porque se piensa que los niños de ahora van a tener enfermedades crónicas y morir antes que sus padres por la cantidad de este tipo de productos que están consumiendo, que generan obesidad, diabetes, cáncer, etc. Y la opción es pasar a una alimentación natural o mínimamente procesada, que es consumir los alimentos con un mínimo de proceso. Es decir, ya vimos lo que eran los alimentos ultraprocesados, que es algo que uno no sabe qué está comiendo, ¿no? Y los mínimamente procesados son aquellos que han pasado por un lavado, por un envasado, mínimos procesos, pero vemos el alimento, ¿no? Sabemos que estamos comiendo. Eso, digamos, está muy bien porque es una manera también de transportar alimentos de un lugar a otro sin que se malogren, sin que se deterioren, ¿no? Un secado, un deshidratado, etc. Y debemos entonces tratar de ir hacia ese lado, ¿no? De incentivar el consumo de alimentos naturales. Es un poco quizá la alimentación del futuro, entre otras, ir retrocediendo en los hábitos antiguos. Comerme una manzana en vez de comerme un paquete de galletas, ¿no? Sobre todo de galletas que estaban llenas de grasas que denominamos trans, que muchos deben haber oído hablar de esta denominación de grasa industrializada, que es absolutamente dañina, ¿no? Llena de azúcar. Entonces prefiero comerme una manzana, una fruta de estación, vegetales, etcétera, antes que lo que acabamos de ver, y solo eso mejora sustancialmente la salud de las personas. Quiero hablarles ahora acerca de las intolerancias y las alergias alimentarias. Bueno, yo desde hace ya unos años, hace 10 años aproximadamente, soy presidenta de la Asociación de Celíacos del Perú. Espero que muchos hayan oído hablar de esta denominación, de este trastorno, ¿no? Que no se le considera enfermedad, sino es un trastorno, es como tener una alergia. ¿Por qué? Porque el mundo gastronómico tiene que conocerlo. Porque miren que recién tenemos en Perú este año estadísticas de cuántos celíacos deben haber en el Perú y estamos alrededor del 1,2% en costa, sierra y selva. Personas que no toleran el consumo de trigo, cereal consumido todos los días de tu vida, prácticamente por casi todos los peruanos. Y esto genera un daño muy, muy grande en el sistema digestivo y eso repercute en toda la salud de la persona, ¿no?
tenemos acá estadísticas de otros países, Estados Unidos, o sea, el general de la población es tener 1% de celiaquía, es un aproximado. México tiene bastantísimo más, tiene hasta 3.5, entre 1.5 y 3.5. Estados Unidos 1, Brasil tiene un poco menos, pero imagínense la población tan grande de Brasil, ¿no? Si hablamos en términos absolutos, es una población inmensa. Europa es al 1%, Finlandia y Suecia también son países de los más altos en relación a la celiaquía, al 2 o 3%. Y así, es un problema que tenemos que, digamos, formar parte de la solución y sobre todo en personas, por ejemplo, que manejan restaurantes. He escuchado unas exposiciones sumamente interesantes también sobre turismo, etcétera. Y esto, y también el turismo nacional, tiene que tomar en consideración estos requerimientos especiales relacionados con la nutrición. ¿Por qué? Porque una persona intolerante al gluten, si se va, ¿no?, a un hotel, muchas veces no puede comer nada, ¿no? Y más si en el restaurante o en el hotel nadie conoce sobre este trastorno, porque de repente si conocieran, podrían hacer alguna preparación especial que no se contamine con el gluten en la cocina. Pero se necesita capacitar al personal, generar platos para celíacos. Los restaurantes deberían tener por lo menos 1 o 2 platos para celíacos, porque ¿qué sucede con el celíaco? Que no sale de su casa. Lo mismo que con muchas personas que son, por ejemplo, hipertensas, que no pueden comer mucha sal, ¿no? Para evitar problemas, se quedan encerrados en casa por temor. Entonces, si en ese sentido la industria de los restaurantes, de la hospitalidad, toman en cuenta estas, digamos, opciones, van a tener también un público adicional. Y no solo me refiero a la celiaquía, sino también al grupo vegetariano, vegano. Se ven también muchas veces condicionados a no salir de su casa porque no tienen opciones en muchos restaurantes, ¿no? Siendo también estas otras opciones más fáciles de realizar porque ahí no se necesita que no haya contaminación cruzada con gluten o con harina de trigo. Pero es muy importante tener más opciones. A nosotros nos escriben muchísimos turistas preguntándonos dónde pueden comer, qué restaurantes, o sea, qué hoteles, y en provincia más aún, porque no se conoce mucho este trastorno y sería fenomenal poder trabajar en conjunto para llevar información, sobre todo también a provincias y a Lima, a los restaurantes y capacitar al personal. Luego, acá tenemos, por ejemplo, la estadística. Es bien interesante porque la celiaquía, como muchos trastornos autoinmunitarios, vienen en crecimiento y cada vez van a haber más personas celíacas o sensibles al gluten. Miren, en el año 1950 la prevalencia de celiaquía era 0,01, era rarísimo. En los 70 aumentó a 0,03 y ahora, bueno, esto es datos del 2010, 1%. Y sensibilidades, las personas que no son celíacas, pero que cuando comen gluten les cae muy mal, es del 6% en España, que debe ser una estadística muy similar en el resto de países. Es altísima la cantidad de personas que no toleran el gluten y debemos considerarlos, ¿no? Debemos considerarlos, por favor. Quiero hablarles rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, les voy comentando esto. Otro problema grande que tenemos es la intolerancia a la lactosa. Yo creo que, aprovechando que estoy con un grupo grande también de personas del área de la gastronomía, de la hospitalidad, que también se debe considerar a este grupo de personas dentro de las preparaciones que hay. Porque, miren, Latinoamérica está al 80-60% de intolerancia a la lactosa. Más de la mitad de sus clientes son intolerantes a la lactosa y la gran mayoría de platos tienen leche. Entonces, la persona
quizá en el momento, claro, todo es delicioso, ¿no? Todo es riquísimo y tal, pero luego quizá no se sientan bien por la lactosa que están consumiendo, por los lácteos. Hay otra situación que es también la alergia a la leche, que también es muy grande, pero yo diría que dentro del rango, aprovechando este momento, porque la tendencia al consumo de leche está disminuyendo en el tiempo. A futuro, la tendencia va a ser casi no tomar productos lácteos porque generan muchos trastornos gastrointestinales, ¿no? Y alergias adicionalmente, asma, etcétera. Y yo les diría, por favor, que también consideren esto dentro de las cartas de los restaurantes, también para los turistas nacionales, extranjeros, tener alternativas que no tengan lácteos. Claro, yo le echo leche a una preparación y queda riquísima, pero también sin el uso de esta leche de vaca, ¿no? Y el uso de también leches vegetales puede ser un cambio genial, un cambio que va a hacer que muchas más personas puedan tener la oportunidad de también salir. Ya le queda un minuto, señora, disculpe. Sí, no se preocupe. Mayor. Pero este es un gran problema. Imagínense, 60% de sus comensales no toleran la leche, ¿no? Es altísimo. Tendencias, un minutito. Tendencias, rapidito, bueno, ustedes deben haber oído orgánico, ¿no? Crudo, vegano, ¿no? Vegetariano. Son tendencias muy fuertes que vienen en un aumento aceleradísimo, tanto así que ya la cadena de alimentos va a cambiar. Mucha gente está tornándose hacia el no consumo de productos de origen animal y sí de origen vegetal, y se ve, por ejemplo, en la extensiva agricultura actualmente de, por ejemplo, las alverjitas de las que extraen proteínas para este grupo grande en crecimiento de veganos. Bueno, yo para finalizar les quiero agradecer la invitación, agradezco mucho al Patronato Gastronómico, a Marco, por haberme invitado, por haber considerado mi participación y bueno, yo también como parte de mi tesis de licenciatura hace muchísimos años, estaba un poco obsesionada con el tema de llevar el pescado y los productos marinos a todo el país, aumentar el consumo de pescado, pero vemos que la cadena de frío a veces no es ideal, pero hoy en día tenemos más opciones de pescado congelado, que es excelente. Cambiar esta actitud de las personas hacia los productos congelados es importante porque es un producto más fresco que el producto fresco que tienen en el súper, ¿no? O en el mercado, porque lo congelan en los barcos factoría. Hay que cambiar esa mentalidad y tratar de evitar todos esos obstáculos que evitan que las personas consuman pescado. No, a ti. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento en cuanto a comida saludable se refiere. Y sobre todo también recomendarles que todos mejoremos nuestra alimentación, que consumamos un poquito más de pescado, que cambiemos nuestra mentalidad, como usted dice, y sobre todo beber mucha agua. Bueno, a ver, así es. Por otro lado, también quería agradecer a su fundación, la Asociación Nacional de Celíacos, también porque gracias a ustedes se hizo gracias a este evento. Y por último, pero no es importante, queremos presentar al señor César Ríos, que nos va a presentar la temática del día de hoy es la comida típica de la región de Junín. Por favor, primero quiero presentar un video de introducción. Un video de introducción al tema, por favor. Romy. Si me esperas un ratito, disculpe. Sí, no.